Buenos días, chicos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera clase de computación. Pero antes de eso, leamos la frase del día, que dice: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Estamos de historia en historia. Hace un rato vimos lo que era la historia del comercio, ya estamos hablando sobre la historia del computador. Pero sí es bueno como que retomarse en el tiempo y ver de dónde aparecieron las cosas. Ver el significado de las cosas también es bueno. No solo podemos vivir de lo actual, sino también de lo pasado. ¿Qué pasó para que las cosas ahora sean así, diferentes? Bueno, el computador es un aparato tecnológico el cual ahorita es esencial y primordial para el estudio y para el trabajo y para un sinnúmero de cosas. Pero no toda la vida fue como lo conocemos ahorita. No. Para que llegue a lo que es la modernización, tuvo sus procesos y sus ideas. El primer computador manual podría decirse que fue el ábaco. Este fue un invento chino, el cual servía para multiplicar, dividir, sumar y restar. Y era un sistema para representar cantidades. Pero ¿por qué comparamos el ábaco con el computador? Porque el computador también tiene un sistema que cuenta, un sistema binario, un sistema que procesa. Entonces, por eso se comparó el ábaco con el computador. Además, va como de la mano como del comercio, porque también el ábaco se lo utilizaba bastante para lo que era contabilizar. Van de las como relacionadas estas dos materias al comienzo de la historia. Luego, pasaron algunos años y comenzó a surgir lo que es la era mecánica. Y fue así cuando apareció el ábaco neperiano, que usted podrá visualizar en la imagen. Tiene como en forma de una cajita, ¿ya? En la cual era una máquina que calculaba, hacía cálculos, específicamente más de sumas. ¿Quién creó esto? Fue John Napier, un matemático, el cual sacó esta primera computadora mecánica para lo que era la contabilización de las multiplicaciones y divisiones, o sea, operaciones básicas. Después, con el tiempo, en 1645, el físico matemático Blaise Pascal inventó la pascalina. Esta máquina estaba diseñada para restar y sumar. Lo curioso es que el papá de Pascal era comerciante y él creó esta máquina para facilitarle al papá lo que era el cobro o las cantidades que el papá generaba de dinero en lo que era la comercialización y poder tener un mejor control del mismo. Después apareció en el año de 1833 la máquina analítica que le inventó Blake. Esta máquina, también una máquina que servía para calcular, pero ya comenzó a ser un poco más automática. Pero si ustedes se darán cuenta, esta máquina estaba llena de muchos implementos, muchos
engranajes, los cuales al momento de hacer algún tipo de proceso se terminaban atascando o se terminaban enredando y era un poquito tediosa la manipulación del mismo. Después de todas estas situaciones, de todos los cambios que se vinieron surgiendo con el pasar de los años y de las épocas, pasamos a nuestra siguiente clase, que son las generaciones de los computadores. Pero si ustedes se darán cuenta y comenzamos a analizar el tema anterior, el computador, para poder llegar a ser con lo que es ahorita en la actualidad, primero pasó a ser un sistema mecánico, el cual recibía órdenes pero para cálculos. ¿Y quién diría que una caja como esta o una máquina como esta terminaría en la idea de lo que hoy tenemos en casa? Un PC, de escritorio, una laptop, una netbook, y lo que se derivó de ellos, que son las tablets, que son los celulares, y así consecutivamente. Los celulares que hoy en actualidad tienen tecnología. En la clase número 2 hablamos sobre lo que es la generación de los computadores. En la primera generación aparecen los computadores muy grandes, y esto es en el año de 1945 al año 1955. Estos computadores ocupaban el tamaño de una habitación, consumían mucha energía y eran costosas. No cualquiera podía tener ese computador. Pero específicamente fueron construidos para la utilización de militares y de científicos estadounidenses. Estos computadores estaban construidos con tubos al vacío y muchos cables. Los tubos al vacío, al encender esta computadora, se generaba mucha calor y se recalentaba. Además indicaban que cuando se prendía esta computadora, esta máquina, la cual trabajaba con tarjetas perforadas y solamente botaba codificaciones, casi dejaba sin luz esa ciudad por la cantidad de energía y de calor que generaba la misma. Esta computadora fue la ENIAC. Tenemos la segunda generación de computadoras, y esta aparece en el año de 1955 al año de 1965. Y está construido por transistores. Ustedes ven en la pantalla aquellas, se podría decir, dispositivos o aquellos repuestos, digámosle repuestos, porque dispositivos no son. Repuestos, ustedes ven ahí, estos se llaman transistores. Con esto ya funcionaba de forma que ya no tenía que utilizar los tubos al vacío. ¿Ya? Y fueron máquinas de menor tamaño y consumían menos energía. Tenían también la capacidad de ejecutar programas. Imagínense que ya en este tiempo ya comenzaron a crear los programas. Programas como los que ustedes ahora conocen, las apps que ustedes ahora conocen, pero acá eran muy básicos. Y se utilizaba para hacer cálculos científicos y de ingeniería. Miren, en ese tiempo la mujer como tal ya trabajaba en este tipo de sistemas. Algo curioso y novedoso, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer tenían el mismo tipo de capacidad y de conocimiento para poder trabajar de esta forma.
En la tercera generación aparecen en los años de 1965 y 1980. Estaban construidos con circuitos integrados, y fueron máquinas más pequeñas y económicas. Eran más rápidas, veloces, y gracias a los avances tecnológicos, ellos podían procesar un poco más rápido. Es decir, que se podían hacer las cosas con un poquito más de agilidad. Si ustedes ya ven esta computadora, como que ya nos vamos asociando con las computadoras que podemos tener en casa. Aunque ustedes quizás ya tengan unas mucho mejores. En la cuarta generación aparecen los chips. Estas computadoras ya las podían adquirir cualquier persona y costaban menos. Tenían programas más amigables y fáciles de utilizar. Y aparecieron las redes de computadoras, no la red de internet, las redes de computadoras. Y se utilizó el sistema operativo DOS. Esta cuarta generación de computadoras aparece en el año de 1980 a 1990. Pero no tenían estas computadoras una capacidad de memoria suficiente como para poder almacenar lo que nosotros en la actualidad hacemos. Solo eran básicas. Después pasamos a la quinta generación, después de más de 10 años, donde ya los computadores ya fueron reemplazados, en vez de chip, con microprocesadores. Ahorita su computadora, el computador que tiene en la casa, si es que llegase a tener los computadores que en algún momento usted ha visto, ya trabajan con microprocesadores. ¿Qué te ayuda el microprocesador? A que tu computador sea más rápido en el ingreso de programas y se puedan hacer multitareas. Existen computadores muy pequeños y también se podría decir hasta de tamaño de un libro o de una billetera, las cuales tienen la facilidad de conectarse al internet, son más rápidas, más veloces y más eficientes. Algunas ya tienen hasta inteligencia artificial. Se han escuchado hablar de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hasta hay muchas películas relacionadas con esas, pero no solamente ya ahorita es una ciencia ficción, sino que ya en la actualidad ya viene a ser parte de una realidad. Por eso la computación con la robótica siempre van de la mano. Junto con ella, o junto con un dispositivo, se pueden manejar robots que pueden hacer hasta operaciones básicas. Utilizan una gran variedad de programas que son muy fáciles de operar. Ya estamos ingresando a la sexta generación. Prácticamente esta generación es una generación donde se utilizan cerebros artificiales. Por ejemplo, tenemos a Sofía, que es un robot humanoide, el cual tiene comportamientos humanos y trabaja con satisfacción. Ella nació el 19 de abril de 1915. Pero está creada por circuitos, por programas, y solamente se dedica a hacer instrucciones que le han ingresado dentro de su sistema. Esto ya viene a ser parte de la sexta generación de las computadoras, que viene incluida lo que es la robótica.